La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Seres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Hoy tengo por primera vez una pareja invitada al podcast. Creo que van a ser como el episodio, no sé, 50 por allá, y es la primera vez que tengo una pareja. Me alegra, porque también es conocer la versión desde los dos lados. Y sobre todo porque en el camino, sobre todo en mis relaciones de pareja y puntualmente pues hoy con mi esposo, yo siento que aprendí a validar a través de sus ojos muchas cosas que yo todavía no creía. Desde el aspecto físico, desde el aspecto espiritual, muchas cosas. Y él me enseñó a ver a través de sus ojos, como que él me prestó sus ojos para yo ver lo que tal vez ya era, pero que mis ojos todavía no reconocían. Y por eso me parece muy interesante la historia que tenemos hoy para contar. Y les doy la bienvenida al podcast de Confesiones con Seres. Gracias. Además porque son una pareja diferente a todas las que yo he entrevistado realmente. Entonces yo creo que hoy la historia va a estar buena. Preséntense, por favor, cuéntenme a qué se dedican cada uno hoy, en qué están, estrenando casa además, ¿cierto? Sí, bueno, mi nombre es Elizabeth Pino, casi todo el mundo me dice Eli Pino. Estudié diseño de modas, pero la verdad ahora a lo que me dedico es a transformar vidas. Amo hacerlo, amo poder sembrar en los corazones de las mujeres, de los hombres, poder llevar ese mensaje de esperanza. Y en estos momentos, digamos que a eso es a lo que invierto, en lo que invierto mi tiempo, aparte de invertirlo en mi esposo y en mi hijo, Sí. que demandan casi que toda mi vida. Claro. Y bueno, no, estoy muy feliz de estar acá. Nos honra demasiado, primero, ser la primera pareja y segundo, como tú decías, sí, claramente somos muy diferentes, eso lo tenemos demasiado claro. Vamos como en contra de la corriente a cómo vive toda la gente, pero pues también chévere que las otras personas escuchen otras posiciones distintas a lo que quizás en su día a día tienen. De acuerdo. Bueno, y mi nombre es Tomás Jaramillo. Estudié ingeniería mecánica. ¿Qué más les puedo contar de mí? Me gusta el deporte, me gusta mucho la creatividad, me gusta el diseño, Mi esposa, me gusta mi esposa, Me por fascina mi favor. esposa. me fascina mi esposa, felizmente casado, con un hijo que es maravilloso, que nos reta todos los días y, mejor dicho, nos hace ver también la vida por otros ojos, como dices tú. Y feliz de estar acá, qué privilegio. Bueno, Ya súper. estoy feliz de que empiecen a llegar esas preguntas, a ver Sí, qué. pensé mucho en esas Sí, preguntas porque es que es una historia, o sea, hay una historia, un trasfondo como muy potente, pero también hay muchas preguntas que la mayoría de las personas seguramente se harán cuando los conozcan. Entonces, antes de empezar con esas historias de cada uno, porque creo que se encontraron en un momento de la vida en donde ya habían atravesado situaciones y demás, ¿cómo fue la educación sexual? Esa es una pregunta obligada para todos los invitados, porque podría decirles que si no es el 98%, es el 99%, ninguno tuvo una buena educación sexual. Entonces quiero saber cómo fue para ustedes. Bueno, vale. la mía fue súper positiva. Sí, Eli. Tuve unos padres que me acompañaron demasiado, es más, eran demasiado liberales Ujú. y pues claramente voy por mis principios, como que digo, ay, yo creo que lo hubiera hecho diferente, pero eso también fue una ventaja porque en mi casa desde muy pequeñas nos hablaron de todo. O sea, Ok. mi mamá nos llevó donde la ginecóloga para que nos enseñara a planificar, Ujú. nos hablaba que era un orgasmo, nos hablaba que era un condón, o sea, ella nos hablaba de todo. Ok. Tengo 13, pues realmente tengo 6 hermanas, pero vivo con 2 Ujú. y creo que todas nosotras crecimos en ese ambiente de que la sexualidad era algo normal. O sea, no era como un tabú, no era algo de que no se podía hablar, cero. ¿En qué momento llega el papel de la religión a tu vida? O sea, no fue desde tu núcleo principal, sino que fue más adelante, ¿o cómo fue? Sí, pues realmente yo tuve un encuentro con Dios. A mi papá lo asesinaron estando conmigo, a mí me tocó verlo. A él se lo llevan, lo masacran, lo tiran en el río Cauca. Y ahí tengo Dios. mi primer encuentro con Dios y eso hizo que mi vida cambiara. O sea, a tal punto de que era imposible yo decir que esa presencia no existía. Entonces, ahí realmente fue donde yo tuve como ese encuentro con Dios, pero realmente como por decisión propia seguir esos principios a mis 20 años. Y Ok. ahí fue donde dije, me guardo hasta el día que me case, que eso lo vamos a hablar ahorita, Ajá. pero pues no, yo crecí sabiendo que eran las relaciones sexuales. Desde muy niña pues tuve un novio de 16 años, cuando me novié tuve mi primera relación con él
y luego tuve un novio que me llevaba 28 años de diferencia. O sea, yo entré a mi práctica en el Éxito y me enamoré de mi jefe y nos hicimos novios. Entonces, han sido, pues, aparte de Tomás, las únicas 2 personas con las que he estado. Y pues bueno. Bueno, ahorita vamos a retomar la historia de en qué momento decides guardarte para el matrimonio que hoy tienes con Tomás, que esa es una buena historia, pero no, la realidad es que pensé que tal vez tú no habías tenido sexo antes de tomar No, esa decisión, sí. porque es que eso, o sea, Es algo cuando ya muy uno probó, distinto. si tú ya probaste las mieles, ahora te toca decir que ya... Amiga, eso es una cosa Renunciar a muy ellas. tesa. Sí. Claro, porque entonces si uno no sabe lo que se está perdiendo, pues no pasa nada, pero Total. cuando ya tú sabes que es la Sí. energía, Sí. la conexión que hay Sí. en el cuerpo con la persona, lo que se siente, decir de un día para otro que hoy te guardas, pues es un reto aún más grande. Completamente. Es más, cuando a nivel de iglesia, pues cuando yo iba a la iglesia y conocía a mis amigas que habían crecido en hogares cristianos, que ellas eran, pues llegaban vírgenes al matrimonio de 36 años, yo como que no creía, yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿esto existe en la vida real en esta época? Sí, eso sí existe todavía. Y cuando yo tomé la decisión de guardarme, claramente lo hice porque yo decía, de verdad, mi cuerpo es algo tan sagrado y lo que yo experimenté es algo tan hermoso que lo quiero reservar para esa persona que voy a amar para el resto de mi vida. Y así lo hice, fue difícil, pues digamos que al principio, cuando tú no estás con alguien, pues es más fácil, ¿cierto? Claro. Porque es como que, no sé, tú te mueres, algo así, pues no sientes esa necesidad, pero cuando llega alguien que, verdad, te saluda y ya tienes el corazón a mil, pues esa fase del enamoramiento, que es una cosa súper impresionante, sobre todo yo 9 años guardándome y llega semejante hombre, entonces eso sí, ahí sí se complicó la situación. Ok, voy a retomar ahora todos esos puntos porque están muy interesantes, pero quiero Sí. saber cómo fue la educación de Tomás. Bueno, a mí en mi educación básicamente fue a través de mi mamá. Mi mamá fue la que, yo tengo una hermana, nos llevamos 1 año y medio, y a medida que íbamos creciendo, mi mamá nos iba hablando, pero desde una posición muy conservadora. Okay. Al punto que yo tengo en mi memoria un recuerdo me da risa. Una vez nos fuimos para un paseo a la costa, estábamos en una lancha con una hermana de mi mamá, menor, llevó su novio, pero ellos ya podrían tener, ¿qué? 30 años, pues, más o menos. Y yo estaba ya más o menos a mis 7, 8 años y los vi dándose un beso. Y yo, ay, 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 ¿ustedes por qué se dieron un beso? Uno no se puede dar besos hasta que se case. Pues porque a ese nivel digo yo que era en ese momento la educación que me estaba dando mi mamá. Entonces yo lo regañé y mi tía pues se murió de la risa. Claro. Pero a mí se me quedó eso en la memoria y yo decía, pero yo por qué llegué a ese punto de decirles a ellos que no se puede dar besos antes del matrimonio. Claro, mi mamá venía como desde un aspecto muy conservador. Mi mamá pues también nos ha contado, ella llegó virgen al matrimonio. Entonces desde esa posición nos fue educando, pero era muy por encima, no había profundidad, yo no sabía qué era la masturbación, yo pues eso lo descubrí solo, pero si fuera por mi mamá, pues eso no existe, ¿cierto? O sea, cuando nosotros nos conocimos y claramente pues yo con mis principios, todo sabía que no iba a tener relaciones, cuando íbamos a la casa de los papás, que ellos viven en una finca, en Aguadas, nos ponían a dormir en camas separadas. En camas separadas. Okay. Y pues yo decía, claramente no va a pasar nada, pero me parecía súper charro porque yo crecí con una mamá completamente opuesta. O sea, mi mamá era como que tranquila, o sea, pues como mi hijita, a disfrutar la vida es un ratico. Okay, entonces, o sea, es más, cuando yo me guardaba, mi mamá me decía, uy, no, o sea, ella me decía, hija, ¿tú cómo te estás perdiendo de eso? O sea, tener amigos, salir, pasar bueno, o sea, es que estás perdiendo las mieles, o sea, estás joven, ¿qué te pasa? Y yo decía, sí, claramente mis principios me cambiaron completamente, pero no era por mi educación, porque mi educación fue completamente contraria. Bueno, eso es una historia que pocas personas cuentan, Eli, yo creo. Además, porque finalmente la educación sexual viene de lo que vimos y de lo que no vimos. Entonces, si en la casa lo que vimos fue una mamá supremamente abierta, liberal, que estaba dispuesta a enseñar lo que fuera, que te habló de orgasmos, pues que eso ya es un nivel, o sea, ya estamos hablando de un nivel muy avanzado en cuanto a la educación de las mamás,
pero si vemos que se guarda, que la palabra sexo no se habla, que es algo Literal. malo, que de pronto puede ser visto como un pecado. Es Sí, más, le dijimos sí. que veníamos a este podcast a hablar de sexo y ella Se como asustó, se que, ay, asustó. bueno, hijos, esperemos van a a ver hablar? cómo Ay, sale. ay, qué susto, como que van a exponer todo eso. Pero, Claro. Total. Yo creo que Sí. al final del camino es entender que todos hemos hecho lo mejor que podemos con el Ajá. tema. Y al Así es. final también hay que entender algo, y es que la educación sexual debería de ser la base para tener una sexualidad placentera y plena a lo largo de la vida. Porque hoy lo que nos muestran las estadísticas es todo lo contrario. O sea, hoy lo que nos dicen es que la mayoría de las parejas que inician se terminan, en muchos casos por falta de tener una sexualidad satisfactoria. Pero ¿qué pasa con ese punto? Que si nadie te enseñó a verlo desde la parte buena, desde la parte educativa, desde donde entendemos que es una energía muy poderosa, de todo lo que implica tener una sexualidad en pareja que sea positiva, pues entonces es muy difícil trabajar en ella. Sin embargo, también entendemos que hay generaciones. Y hay Total. generaciones que Claro. vivieron una sexualidad demasiado castrante, y es bueno conocer tu historial y porque también entender que creciste de una manera muy distinta y ahora llega una religión que finalmente te pone como unas pautas muy marcadas en cuanto a la sexualidad, pues hace que muchas cosas cambien, y eso también es un proceso que no muchas personas están dispuestas a hacer. Así Y la verdad es. pensé que te habías guardado como 1 año, no 9. 9 años. O sea, de mis 20, no, 1 año conmigo. Claro, 1 año contigo, pero de ahí para atrás desde entonces mis 8. 20 Llevaba- a no, mis llevaba 29 9. años. Llevaba O sea, 9, 10. ok. Ujú. 10 años guardando. Bueno, Sí. entonces, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, pues Yo la voy a contar. listo, dale, cuéntala. Bueno, resulta que yo hasta el año pasado tenía una empresa de mobiliario, de fabricación de muebles, y a través de esa empresa conocí a una diseñadora y, bueno, ella tiene una tienda de decoración y de muebles. Entonces yo la conocí, una amiga muy querida, nos volvimos muy amigos, y yo justo había salido de una relación larga de 10 años desde la universidad. Esa ¿Sexualmente frase- activa o no? activa sexualmente. Ok. Esa frase Muy que dicen importante que decirlo. la novia del estudiante no es la esposa del profesional, Ujú. literal que así pasó. Entonces, bueno, se terminó esa relación y como a los meses, a los 2 o 3 meses, yo conocí a nuestra amiga María Adelaida, y a los días ella ya me dijo, yo tengo que presentarte a alguien y yo creo que ella va a ser tu futura esposa. O Así sea, me así dijo. segura. Pues ella como que nos vio, ella nos conocía a ambos Ujú, por fuera y dijo, yo tengo que juntar estos dos. ujú. Entonces siempre nos decía, por qué no venís ahorita más tarde? Que yo creo que ya viene. Resulta que yo no podía pasar, o cuando yo ya pasaba ya él y se Nunca había ido. coincidimos. Nunca coincidimos, así estuvimos como 4 o 5 meses Ujú, que no se podía coincidir, pero pues tampoco lo forzamos. claro. Hasta que un día María Adelaida me llama, estoy por aquí con tu futura esposa. O ¿Querés sea, conocerla? ella segura. Miércoles 3 de la tarde. Un miércoles a las 3 de la tarde me llama, estoy aquí en Crepes tomando cerveza. Y yo, ¿quién toma cerveza en En Crepes? crepes, además. Bueno, pero yo ya voy a conocer mi futura esposa, ¿no? Ujú. Entonces fui, me organicé y llegué a Crepes. ¿Y ahí qué pasó? No, pues ahí no, empezamos a hablar. Claramente yo tenía en mi corazón que yo quería un hombre que también tuviera mis principios, pues porque yo ya tenía muy claro cuál era mi propósito de vida, Ujú. tenía muy claro a qué había venido a esta tierra, no solo por ese suceso que te conté ahorita, sino por muchos más Ujú. de ese mismo calibre. Y yo decía, claramente Dios me ha permitido vivir todo esto para hablar de Él, para hablar de que, verdad, Él existe y Él lo sostiene a uno a como de manera y a como de lugar. Entonces, cuando yo conocí a Tomás, Tomás hablaba como de las energías del universo y yo pues hablando de Jesús, de ayuno, de iglesia, de alabanza, o sea, casi que saco pandereta, como que yo decía, no, o sea, él no es. Pues, sin embargo, como a los 4 No, días, pero ese día conversamos rico. pues sí, Ese día obvio, conversamos y rico, claramente pues, yo tampoco es decía como no, este no es, entonces como que chao, no, 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 no. no. pues sí, obvio, yo vi a Quedaste ahí como semejante hombre, yo cautivada. qué flechada, pero yo Claro. decía, no, pues Sí. no me va a entender. Pues faltaba el tema como de la religión para ti en ese caso, o de qué Mira, no puntualmente es tanto faltaba. religión, porque yo estoy en desacuerdo con la religión. Es más, mi estilo de vida. En mi estilo de vida, Dios es innegociable. En mi estilo de vida, la oración es innegociable. En mi estilo de vida, mi fe es innegociable. Y yo sabía que yo tenía que estar con una persona que fuera por el mismo camino mío, porque entonces si no, uno cuando se junta, o sea, uno va Ujú. para la derecha, el otro va para la izquierda, pues como que De ahí no acuerdo. vamos, La ¿cierto? afinidad es fundamental. Y hay 100%. aspectos que son
que yo creo que muchas parejas pasan por alto y por eso también las relaciones se acaban, porque si tú sabes que para 100%. ti la afinidad en el tema espiritual es fundamental y de pronto tú no vas por la misma vía, pues es Sí. ir en contra de lo que te sueñas en pareja. Así es, para mí era algo innegociable. Así como había un punto innegociable en mi lista que era que yo no quería un hombre que fuera ni piloto ni médico. Porque yo decía, yo recibo amor con tiempo de calidad y claramente un piloto y un médico no me va a dar tiempo de calidad. O sea, yo también tuve 9 años para estar súper centrada, sin las emociones en la cabeza y para darme cuenta de qué era lo que yo estaba buscando en un hombre, que eso también es fundamental. Digamos que cuando tú estás en ese momento, yo sé que seguramente también nos escuchan muchas solteras, uno está muy ansioso porque uno quiere que llegue esa persona y en esa ansiedad uno muchas veces elige desde la emoción y no desde la racionalidad. Y al final, para sostener un matrimonio, hay muchas cosas que se vuelven innegociables para poder transitar la De vida. acuerdo. Entonces, bueno, no, se me fue la paloma que estaba diciendo. Estamos- que como nos conocimos. Que entonces Tú- te flechó, tú pero tú cómo- decías, hay cosas que no. Amigos, perdón, esa Pero soy yo. ¿cómo te presentó María del Águila? Bueno, Pues, ¿qué no. te decía ella? Entonces, no, ya estábamos ahí en Krebs, entonces él hablaba del universo y yo de Jesús y yo como que, pues, no sabía, pero también me parecía demasiado lindo. Y bueno, el man nunca me llamó, o sea, como 4 días y no me escribió. Buena estrategia esa. Sí, y al cuarto Ah. día, ojo pues a Racional esta. también, racional. Sí. Ujú, ujú. Ojo a esta. Llega y me dice, hola Eli, bueno, era domingo, como que te quiero invitar a salir. Y yo como que, yo vivía sola. No, yo te dije, yo me quedé empezado con nuestra conversación. sí. Me gustaría terminarla, te invito a un café. Y yo le dije, pues si quieres te invito a cenar a mi casa. Yo O sea, vivía de sola. una Y yo me le la dije, lanzó. y trae pantaloneta porque normalmente yo por las noches me meto a piscina. ¿Cómo le parece? Dios mío. Lo que este hombre no La sabía. prueba del agua el primer día. O sea, la prueba del agua. Toma, la amiga, De la toma. cena en casa, o sea. Sí. Las señales dan para otra Total, cosa, pero pobre no. hombre, o sea, todas las señales clarísimas. Y Eli llega Mejor y le dice, dicho. oye, mira, yo me vengo guardando 9 años, así que Sí, te va. pero te voy a decir. Entonces ahí, bueno, la conversación fue súper larga. Tomás salió de mi casa y pues por la fe que yo tenía, yo recuerdo que ese día Tomás salió de mi casa y yo me arrodillé. Y yo le dije a Dios, este es el hombre con el que yo me voy a casar. Al segundo día de yo verlo, yo ya sabía que él era el hombre con el que yo me iba a casar. Y yo le dije, y yo me lo voy a ganar para ti. Y eso fue así, o sea, yo no te puedo decir otra cosa diferente. Yo ya sabía, después de esa conversación de 9 horas, que él era el hombre de mi vida. Y bueno, ya luego él me invitó a una obra de teatro, me cogió la Sí. mano, o sea, a mí hacía años nadie me cogía la mano. Yo por dentro decía, ¿qué es esto? Se me va a salir el corazón. O sea, pues Eso- yo de Eso fue muy 29 charro. años. Yo le cogí la mano y era esa mano rígida, toda O sea, la hora de sí. teatro ahí. Fría. Yo solamente Fría, pensaba, encalambrada. ¿qué estoy pensando? ¿Qué es esto? O sea, me da todavía cosa. Claro, y además, porque es que eran 9 años también en donde tal vez tu energía sexual estaba. Completamente. Entonces yo te voy a decir, Apagada. llega este hombre y ese día, pues yo creo que ese día fue el día que nos besamos por primera Claro, vez, obvio. sí, fue ese Nos día. besamos y yo le dije, pues después de que terminó de besarme, yo le dije, ay no, qué pena, pero es que yo creo que a mí se me olvidó besar. Ahí tú ya le habías dicho que te estabas No. guardando, no. Y justo después, le dije, justo después me mira, dijo, me hizo Tomás. parar el carro y Sí, todo. claro. yo le dije, Sí. mira Tomás, yo tengo algo para decirte súper importante. Y es que yo quiero que sepas que yo me estoy guardando. O sea, yo no voy a tener relaciones sexuales hasta el día que me case. Y para mí es súper importante que tú lo sepas porque si no te vas a montar en este trip, es mejor que no sigamos saliendo. Y él me miró, o sea, literal, él no se demoró 3 segundos y él llegó y me dijo, uy, yo no sé qué es eso, pero yo quiero intentarlo. Entonces, ahí como que, Sí, todo bien. sí. ¿qué más te cuento? ¿Qué fue lo primero que pensaste, Tomás, cuando ella te dijo eso? Porque además tú también venías de una relación larga, sexualmente activa, Sí. y como conocer a esta mujer, bueno, antes de que me respondas eso, ¿qué fue lo que más te llamó la atención cuando la conociste? Bueno, yo como cuando hablamos, nuestra conversación fue una conversación cero superficial. Ese primer día. Y yo quedé cautivado por eso, por esa profundidad de esa conversación. Y en mi mente, en mi interior, yo dije, esta es la viejita con la que yo quisiera envejecer. Pues imaginándome una vejez con alguien y yo dije, esta quiero que sea la persona que me acompañe cuando yo esté viejito. Había trabajado mucho en mí, después de terminar esa relación de 10 años empecé a trabajar en mí. Estuve también con una coach y preguntándome de cosas profundas, de mi vida, para dónde voy, qué quiero hacer, con quién quiero estar. Y cuando llega Eli,
hay algo muy charro, pero yo tenía, por ahí un mes antes, había hecho una listica de la mujer que yo quería para mi futuro, pues con la que yo quería vivir. En esa lista yo puse cualidades. Él puso de todo, Yo amigo, puse un de todo, arsenal. pero no temas físico, pues. Yo nunca describí que tuviera pelo así, ni altura así, ni seno, ni Menos mal, nalga. amor, no lo escribiste. No, Tal vez no, hubiera tenido que entonces, negociar algunas cosas, pero al final hay cosas que pesan más, sí. pues. Entonces, bueno, yo como que tenía claro eso y en el momento que la vi, yo dije, esta es, yo no sé por qué, pero tenía esa certeza. Bueno, entonces Entonces, llega ese momento en el que ella te dice, me estoy guardando. ¿Y tú sí, qué dices? Ay, Dios mío. no, Fue ¿Verdad? ¿Tú qué fácil. pensaste? eso fue fácil, como que bueno, yo llevaba 10 años de una vida sexual activa, yo me sentía bien con mi sexualidad, obviamente uno como hombre pues quiere, o no sé, las hormonas son como más activadas, digo yo. Hace poquito escuché que a uno se le renueva, a los 3 días se le renuevan todos los espermatozoides, entonces claro, a los 3 días está uno como un toro buscando a ver qué, pero no, en ese momento yo estaba tranquilo y yo dije, bueno, pues si esta va a ser la mujer de toda mi vida, pues vale la pena esperar, ¿cierto? Si va a ser la viejita con la que voy a Ujú. estar, ¿qué significa, no sé, un año, 2 años, conociéndola? Además que yo dije, qué bonito puede ser vivir esta experiencia de tener un noviazgo sin llegar al sexo, porque es que el sexo lo cambia todo, ¿cierto? Entonces, salir a comer un helado, ver una película de Netflix No, sin pero que termine mal Tomás, o sea, terminada. eso es una prueba dura. Sí, no, ya Demasiado. ahorita hablamos de esas Dura porque es que Fue pruebas. muy además, dura. o sea, solo empecemos por la conversación, porque yo siento que cuando algunas personas se enfocan más en tener una conversación profunda, más que en un físico específico, sino como que haya una conexión y entonces tuvieron una conversación de esas que uno dice nunca la he tenido con nadie y después hay besos y después la cogida de mano y después van a ver una película, Dios mío. O sea, O sea, realmente nosotros tuvimos pruebas. demasiada intimidad, porque de eso se trata la intimidad. La Ujú. intimidad es una conversación donde cada uno se puede desnudar completamente, donde con una mirada uno se lo dice todo. O sea, intimidad había demasiada, Ujú. pero no había todavía el acto sexual. Y yo creo que es una pregunta que se hacen muchas personas como de que, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos entendido sexualmente? Yo te voy a responder lo que pienso yo, era que había tanta intimidad y era o sea, como tan saboreado todo, Ujú. todo, es que era como, o sea, como volver a vivir el noviazgo de la Uy, infancia, porque sí. era como que te ponen pues, la mano en la pierna y tú ya estás casi que sudando, o sea, eso de verdad es muy difícil que ahora tú lo sientes, pero pues ya uno se acuesta con el man, no sé, a la semana, al mes. Entonces, esos 9 meses prolongado era algo que no se acababa, o sea, era una cosa impresionante. Yo no te puedo explicar. ¿Tú qué puedes Yo decir? puedo decir que fue muy duro. Que aguante, Dios mío. Muy duro. Había noches, pues un viernes por la noche, Eli vivía sola en un apartamento. Acabar de ajustar. Para Es que acabar de si hay papás, ajustar. uno pues no hay nada que Por hacer, eso, pero pero ella vivía sola. Yo me acuerdo que creo que no teníamos Netflix o no sé No, si porque yo no veo televisión. no había Entonces, televisión. Entonces, había bueno, televisor, pero porque es lo que hay en todas las conectábamos un casas. computador ujú. con unos DVDs que comprábamos en la calle y veíamos películas en el televisor, pero pues se acababa la película y me tocaba irme para la casa a Literal, veces literal. y a bañarme con agua fría, yo no sé, a bajar A el bajarse calor el porque dolor total, Dios sí, mío. sí, no fue fácil, no fue fácil, pero bueno, estábamos mentalizados, era como también un reto. Era un reto, pues como lograr eso, era un reto personal que yo me puse. Bueno, y se pudo, Interesante. Y se pudo. y se Y se pudo. logró, sí, aquí Y están. tuvimos una Sí, luna de miel extraordinaria que hoy todavía nos acordamos y nos da de todo. O sea, como que decimos, wow. hay esa pregunta que decían que hubiera pasado si no se hubieran entendido. Yo no sé si es que fuimos muy de buenas Sí. o qué pasó, pero los mejores momentos yo los he tenido con mi esposa, las mejores relaciones sexuales las he tenido yo con Eli. Entonces, Claro. lo que yo tuve antes, pues sí, yo pasé rico y todo, pero con Eli fue otro nivel. Es porque también cuando se mezcla conexión, amor y sexo, eso es, o sea, es imposible que no funcione bien. Lo que pasa es que Sí, suena como arriesgado el hecho de uno estar con una persona, casarse sin haberlo conocido, pero
de eso se trata también tener apertura mental. Sí, para mí es un obligado tener sexo antes, para mí. Yo no Sí. podría casarme sin saber. ¿Qué va a pasar sin ahí? saber qué va a pasar. Y de hecho, pues con mi esposo, yo a él le decía, es que tú eres perfecto para mí, pero si yo no lo hubiera descubierto antes, yo tal vez no me hubiera casado, me hubiera dado pánico, porque tal vez pues hubiera sido como un tema difícil en nuestra relación. Entonces, la apertura mental es entender que cada quien toma las decisiones que mejor le parecen, y en el caso de ustedes funcionó perfecto y está chévere. Sí. Es un reto de esos que no muchas personas están dispuestos a pasar, pero siento que también hay un tema clave ahí, es la intimidad. Sí. Porque muchas personas construyen sexualidad sin intimidad y es imposible que funcione. Además, porque también se entiende que la intimidad es esto que empieza cuando el sexo acaba. Entonces, la intimidad es algo que tú tienes que construir 24/7 con la persona, y si no hay buena intimidad, sexualidad tampoco va a haber. Claro. Al revés, la mayoría de las personas entonces tratan de crear una muy buena sexualidad, pero sin construir esa intimidad. Entonces, eso también de entrada les estaba asegurando un buen camino. Sí, pues yo creo que nuestros pilares en nuestra relación han sido 3, y es comunicación, intimidad y proyección. Y eso lo hubo desde el día casi que 3 o 4 que empezamos a hablar, y eso también hizo que la relación se fortaleciera, y que claramente pues yo creo que a nosotros nunca, pues al menos a mí, nunca se me pasó en la cabeza, ¿será que va a funcionar esto sexualmente o no? Como que yo sabía que eso iba a funcionar, o sea, es que yo sabía lo que Tomás me hacía sentir, Claro. o sea, cuando me ponía una mano, como que yo decía, si esto me hace sentir con una mano, Ujú. ¿cómo será cuando pase el acto? O sea, va a ser una cosa absurda. Que además siento, igual tú ya habías tenido experiencias antes. Yo creo que es Ajá. distinto cuando alguien nunca ha tenido una experiencia sexual y no sabe qué es lo que debe de sentir. Entonces, el hecho de que tú de alguna forma también ya supieras qué se sentía, y es como, bueno, me pone la mano y yo estoy que me muero, pues claramente va a funcionar. Hay química y ya tenían como una conexión linda. Entonces, por ese lado, chévere. Cuando empezó la relación, Eli, ¿tú ya estabas en ese momento con alopecia o no? ¿En Sí. qué momento llegó la alopecia a tu vida? Mi alopecia empieza a los 13 años, pero justo cuando yo empiezo mi relación con Tomás, como a los llevábamos 2 meses, se me empezó a caer demasiado el pelo. Y recuerdo que entré en una crisis impresionante. Y cuando entré en esa crisis, yo le dije a Tomás, ¿tú me apoyarías si yo me tengo que tuzar para que me vuelva a salir pelo? Y él me dijo, pues si esa es la solución, pues él me dijo, yo no estoy enamorado de tu pelo, yo estoy enamorado de ti, si tú te quieres tuzar, túzate, pero busquemos otras alternativas antes de hacerlo. O sea, cuando yo llevaba 2 meses con él, ya habíamos tocado el tema, porque yo ya tenía muy poquito pelo, o sea, usaba extensiones, en ese momento no había llegado a mi vida la peluca, usaba extensiones, y claramente si yo ya sabía que él era el man con el que me iba a casar, yo desde el principio me quería mostrar tal cual era. Claro. Pues porque entonces era súper difícil. La parte amiga, que es que eso ya se vuelve como ponerse un brasier. Entonces, si tú usas extensiones, es imposible que tu pareja no sepa. Pues para mí eso también era como la muestra de su amor, de que finalmente él no estaba conmigo por mi parte física, él estaba conmigo por mi alma, por mi interior. Pues sí lo movía mi parte física, claro, pues a uno lo tiene que, uno no se acuesta con el cuerpo, bueno, no se acuesta con el espíritu, uno se acuesta con el cuerpo. De acuerdo. O sea, es importante que a uno le guste la otra persona y que Claro. ¿cierto? Sientas cosas, Sí, pues que te total. agrade lo que estás viendo. Pues. Total. Pero, pues, yo creo que ahí empezó. O sea, ahí empezó como nuestra primera apertura a entender que pronto iba a llegar la posibilidad de que yo me tenía que tuzar. Mi dermatóloga me dijo, no, no es necesario. Pasé por muchas otras dermatólogas, pero pues yo estoy con dermatóloga desde mis 13 años. También ya estaba muy cansada porque eso era una lucha de literal sostener 3 pelos. O sea, porque yo tenía esta parte de acá muy bien y la parte de abajo, pero acá la parte frontal cada vez se desvanecía más. Entonces yo me ponía las extensiones y todo muy bien porque me hacía pues una cola alta, o me ponía el pelo recogido, pero también era demasiado desgastante. Ya, como que lo superamos, eso pasó. Pero no, en ese momento no te tusaste. No me tusé. No. La tusada viene exactamente hace un año. Es que reciente. Hace un Sí, año, hace un sí. año. Hace Hace un un año año. por esta época. Ya tenían el mayo. hijo. Ya teníamos a Constant. Sí. Teníamos a Constantino, yo ya usaba peluca. Yo conocí a una influenciadora que se llamaba Marcela García y vi que ella tenía unas pelucas así súper top, y yo dije como que yo también quiero esa peluca, eso me va a solucionar la vida. Y literal, mi peluca llegó, fui muy feliz porque yo desde mis 13 años no sabía qué era tener el pelo suelto, lo cual empodera mucho a las mujeres. Y pues no hay nada más maravilloso que eso. La usé,
me sentía súper feliz usándola, o sea, era lo máximo. Pero Llegaron recuerdo, dos. sí, Eran dos eran dos pelucas. pelucas, ¿Pero similares o diferentes? similares, pues lo que pasa No, es que pero cuando sí tú... daban dos aspectos Dos diferentes. Sí, vibras Sí, sí, distintas, o sea, que también te sí, permitía como jugar sí, sí. sí. a Sobre cambiar. todo que cuando tú tienes una peluca, tú debes procurar tener dos, porque mientras se seca una, tú nunca te la puedes poner húmeda porque eso te puede generar hongos en tu Claro. cuero cabelludo. Entonces, pues yo tenía dos, ¿cierto? Las usé, fui súper feliz, pero recuerdo que un día estaba con Tomás y con Constantino jugando. Cuando llegó la peluca, yo recuerdo que Tomás me tomó una foto. Es que ella siempre me decía, tómame foto, a ver cómo me veo. Yo, pero es que una foto no dice nada. Pues para ver el proceso, Yo, si salía yo pelo o que no dije, salía pelo. pongamos mi argolla, yo le ponía la argolla y Acá. tomemos la foto ahí para ver qué tantos pelos hay dentro de la argolla, pues Ujú. para poder tener algo medible. Entonces, Me lo había tomado. antes, cuando llegó la peluca, tomamos una foto. Y ese día yo vi, pues no tenía la peluca puesta y como que me hice así y había demasiado pelo en mis manos. Y yo mismo corrí donde Tomás y le dije, gordo, tómame la foto, coge la argolla y muéstrame cómo estoy. Y yo no sé, yo sentí que él estaba como, pues como qué, No, es como... que no se veía. Yo estaba intentando tomar la foto, pero no se veía Y yo, bien. pero por favor, busca luz, o sea, tómame la foto bien. Ujú. Gorda, cuando me muestra esa foto, yo empecé a llorar mis Claro. ojos porque ya había perdido toda la parte de atrás y este hombre se levantaba todos los días, me veía ese hueco y no me decía nada. Y yo le decía, pero tú cómo te levantas todos los días y me haces ese hueco y no me dices nada. Y él me dijo, pues es que eso yo no, es lo que te estoy mirando cuando me levanto, o sea, no. Y yo empecé a llorar y yo le dije, cierto que llegó el momento. Y me dijo, eso solo lo sabes tú. Y Y ella me dijo, sí, sí. coja la máquina. Hijo, no, es que Entonces qué ya nos momento fuimos duro Constantino, ese. Tomás Sí. y yo le dije a Constantino, mi amor, la mamá tiene alopecia, a la mamá no le sale pelo, mira, tengo este hueco y la mamá se va a mutilar y tú me vas a mutilar con el papá. Entonces literal, Constantino hizo parte Él como de fue ese súper ritual. tranquilo, Ah, como si no, no pues eso era pasara como cortarse nada. las uñas. Ujú. Sí. Los hombres son un poco más prácticos con ese tema. Lo que pasa es que para la mujer el pelo puede implicar mucho en cuanto Claro. a su, como, a cómo se percibe y adicional que no solo eso, sino que estamos en una sociedad y puntualmente en una ciudad en Demasiado. donde la belleza tiene un estereotipo muy marcado. Así es. Entonces desprende, o sea, yo como que estás contando la historia y me la imagino como si me hubiera pasado a mí y creo que me hubiera dado muy duro y sobre todo tendría que haber fortalecido muchas cosas que hoy todavía me siguen pesando. Ujú. Que yo creo que eso es lo que te enfrenta cuando tienes un cambio drástico en el cuerpo puntualmente y sientes que hay cosas que hay que trabajar, es como que eso se evidencia inmediatamente y ahí yo creo que entran los miedos y muchas otras cosas y se necesita mucha fortaleza. Pero cuando me contaban esa historia yo decía, tal vez también Tomás llegó a tu vida a prestarte como un bastón, Completamente. porque es duro sostener un cambio que es tan fuerte en el cuerpo, sobre todo con esos estereotipos tan marcados. Sí. Pero si tú hoy estás sentada aquí es porque todo el equipo de Leonisa, cuando nos sentamos a pensar historias inspiradoras de mujeres, que además estamos hablando de una colaboración que es de sensualidad, porque es una colaboración específicamente creada para que la mujer explore su sensualidad en la sexualidad, saliste como primera opción. Saliste como primera opción y decían, esta es una de las mujeres más sexys, más sensuales que yo conozco y que ha Wow. sabido llevar todas las ¿Quién dijo eso? situaciones. Por favor, que me la traigan. La tienes aquí atrás. Necesito darle abrazo urgente. O sea, como que te lo digo porque sé que como mujeres a veces cargamos una maleta muy pesada con nuestro físico. Así es. Los hombres la cargan muy pesada con su desempeño, cuando hablamos de sexualidad puntualmente, pero la maleta pesada que cargamos como mujeres es querer estar o querer pertenecer a ese estereotipo muy marcado y creo que todas hemos tenido una lucha interna con situaciones que tal vez no se comparan en nada con lo que has tenido que vivir, pero que al final cada quien sabe la cruz que carga, o sea, Total. nadie sabe lo que siente nadie. Entonces, me estás contando esa historia y me dan ganas hasta de llorar, o sea, como que me imagino en esa situación y te admiro demasiado por la fortaleza que has tenido porque seguramente no fue nada fácil, pero hoy eres inspiración para muchas mujeres. Pues yo creo que lo más importante era que yo ya venía trabajando Claro. hacía mucho rato en mi autoestima, que es un tema que yo sé que suena demasiado cliché, el amor propio, pero yo ya lo venía trabajando hacía mucho porque yo sí o sí tenía que entender a medida que iba creciendo que a mí no me definía el pelo, porque pelo no tenía. Pues cuando yo me miraba en el espejo sabía que era muy poquito, entonces yo decía, yo soy más que el pelo.
Pero también empecé a escudarme y empecé a ponerme muchas máscaras intentando suplir que yo no tenía el pelo más guau. Entonces yo siempre quería vestirme la más guau, entonces yo siempre tenía que tener la cartera más guau y ahí también tuve un refugio. Con el paso del tiempo también fui sanando. Dios me fue mostrando que tampoco eran mis carteras, que tampoco eran mis vestidos, que tampoco era nada de eso que tenía, que muy bacano si está, chévere, cool, pero si no está, mi esencia, o sea, la esencia del Lipino no puede depender de nada externo. Y es el proceso en el que yo he estado durante muchísimos años de mi vida. Entonces, me tusé, tenía la peluca. Recuerdo que cuando Tomás me tusó, ese día fuimos a la iglesia, yo me puse la peluca y yo dije, nadie se va a enterar que yo estoy calva hasta el día que yo lo supere. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, yo tengo que agregar algo Sí. aquí antes de que sigas con tu historia que está muy interesante y es que Ay, en el... no, y ese día nos bañamos los tres y eso fue, perdón que haga este paréntesis, yo nunca disfrutaba bañarme porque como yo sufría tanto porque se me caía el pelo, porque se me enredaba o por cualquier cosa, recuerdo que ese día nos metimos los tres al baño y yo creo que ha sido el día que yo más he disfrutado, que Ay, el agua juepucha. cayera en mi cabeza y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo esto? O sea, ¿cómo perdí el disfrute por el agua a causa de mi pelo? Entonces, como que, de verdad, ese mismo día yo empecé a sentirme libre. O sea, como que yo lo que hice fue salir de la cárcel en la que yo estaba. O sea, ese día volviste a nacer. Sí, literal. Pues, porque me despojé. Despojarnos es muy duro. O sea, estamos en un momento donde nos encanta retener. Y cuando yo me despojé, yo dije, o sea, ¿qué es esto? Pues al principio era como que también por emoción. Cuando yo dije túsenme y cuando ya me vi tusa, yo dije, pucha, ¿qué Cuando hice? ya teníamos todo el pelo en la mano. Ya no hay vuelta. Claro. Ya no había vuelto, ya no. Bueno, no, lo que quería decir era que ese día yo me di cuenta que me parecía más linda así, que con la alopecia, pues, con el pelo intentando tapar algo que tenía ya, se quitamos todo eso y yo desde ahí la veo más linda. Es más, yo digo, mi amor, tú eres exótica. Eres exótica y me encanta, no hay otra mujer como tú. No, Entonces es yo muy me difícil siento como encontrar otra tusa afortunado en la ese calle. sentido y pues obviamente sí, ella cuida otros detalles que la hacen muy linda, las aretas, por ejemplo, el maquillaje, entonces Claro, es que no es se, no como, se pierde la belleza por perder el pelo. es reconfigurar la idea de belleza que tenemos en nuestra Así cabeza. es. Lo que pasa es que yo entiendo también en parte todo lo que habla Eli, porque como mujeres en muchas ocasiones sí dejamos que algunas cosas nos definan. Entonces el pelo, por ejemplo, es una de las cosas que más cuidamos, que más nos define. Total. En muchas ocasiones, yo creo que mi batalla más grande en la vida ha sido el que dirán. Entonces uno está, yo hablo por mí, yo estoy muy pendiente de lo que la gente dice, entonces la cartera o cómo te ves o el pelo o que estés perfectamente maquillada, pero cuando puedo estar sin ninguna máscara, ahí es donde realmente uno sabe lo que es. Lo que pasa es que valorar esa parte que casi nadie ve es difícil. Y cuando uno tiene un coequipero que te ayuda a validar esas cosas que tú ya sabes que eres, pero que a veces es difícil verlas en el espejo, pues eso también de alguna forma ayuda. Y digamos que mi proceso con mi esposo ha sido muy similar también, porque mi inseguridad toda la vida, digamos, no fue el pelo, lo cuido mucho, de hecho es como, o sea, me cuesta imaginarme que me llegara a pasar algo como que me haga perder el pelo, pero durante toda la vida yo siempre me sentí que no encajaba en ese estereotipo, entonces yo decía, estoy demasiado delgada, la ropa interior no me queda bien, me daba mucho susto desnudarme hasta que llegó mi esposo y me decía como, es que a mí me encanta como tú eres, o sea, yo no necesito otra mujer, me encanta lo que tú eres como persona, lo que llegas, pues lo que traes a la relación y gracias a eso como que mi autoestima también se empezó como a reconfigurar en mi cabeza y a cambiar esa idea de belleza que tenemos tan marcada. Claro. Entonces, imagínate Eli disfrutando su baño ese día y tú viendo la más hermosa. Sí, Sí. Y sí. tal vez uno llorando por los pelos que estaban en el piso. Sí. Pues es que Sí. son situaciones que nos ponen al extremo, pero que creo que nos enseñan muchísimo. Demasiado. Pues al final sí, nos toca resignificar. A mí me ha tocado resignificar la belleza una cantidad de veces. Y cada que lo hago entiendo que sí, que lastimosamente vamos en una, pues como en una vía completamente equivocada a lo que realmente es la belleza. Pues porque finalmente los estereotipos todos son tan diferentes y tú vas a un país y pues es demasiado subjetiva la belleza.
De acuerdo. Mi esposo me adivina y otro puede decir, pues pucha, yo no sería capaz con una pelada sin pelo, pues, o no sé, tantas cosas. Entonces, como que sí, La belleza está en los ojos que la miran, definitivamente. así es. Así es. Y para los gustos, los colores. ¿Cómo hiciste para fortalecer tu autoestima sexual, Eli, después de que pasó todo esto? Porque además después de eso te explantaste. Que Antes de eso también... me había explantado. Creo Ok, que ahí eso fue- sucedió empezó. antes. Sí, Eso fue antes. Ok. eso sucedió antes y creo que ahí también había empezado mi gran reto, Ujú. porque cuando yo me decidí explantar, yo realmente me iba a cambiar de prótesis, me iba a poner unas prótesis más pequeñas, porque cuando tuve a Constantino me dio sin mastia es que se te desprende la Sí. mitad. Y bueno, estaba como en un momento donde estábamos claros en que iba a hacer unas prótesis más pequeñas, pero tengo una amiga, Anita, que se iba a No, explantar. yo te dije, quítatelas del todo. Así. Ella se iba a explantar Yo por le el dije, síndrome de ¿para Asia. qué vas a Tomás, mejor meter dicho. otra? No, Sí. ya. Tú, Sí. natural, Sí. como Él me eres. apoyó. O sea, si él no me hubiera apoyado, creo que eso hubiera sido también Más muy duro, teso. Y ella claro. decía unas más pequeñas, yo, bueno, hágale pues. Pero recuerdo que cuando salimos de la clínica Ujú. y me miré en el ascensor cuando íbamos para el apartamento, me vi completamente plana. Ujú, Y mi primer pensamiento fue, pucha, ¿yo qué hice? Me parezco a un hombre. ujú. Ahí todavía tenía el pelo, ojo pues. Pero yo, o sea, me vi ya como sin las prótesis y dije, ¿qué hice? O sea, cometí un error. Y ese día creo que ha sido una de las noches más, o sea, con mayor ansiedad que he tenido. Oré, como siempre lo hago, y al final tuve respuestas y era que estaba volviendo a mi diseño original. Esa era yo. Sí. Yo misma había cambiado mi contextura, era el tamaño perfecto para mi cuerpo, para todo. Ya como que ese día también solté, pero ahí empezó un proceso muy teso para volverme a identificar, Claro. para volver a creer en mí, porque yo decía, ¿será que sí le va a gustar a mi esposo? Aparte, a mí me quedó una cicatriz muy grande porque, o sea, la cirugía duró mucho tiempo, Ujú. tenía mucha piel para recortar, el Pero es que el doctor, tema con tus senos ha sido también de muchas historias, porque demasiado. cuando estaba en embarazo de Constantino, los senos le crecieron, O sea, o talla sea, 40. mejor dicho, casi que Ok. podríamos decirle a Colanta que la contratara, Sí, pero a impresionante. la hora de alimentar a Constantino no se pegaba. Le costó Entonces Demasiado. era con esos senos gigantes sin y poder sin poder extraer todo. extraer todo eso, entonces, wow, qué lucha. Entonces crecen y obviamente otra vez después Aparte que te voy a decir, la parte de mi reducir. cuerpo que más me gustaba eran mis senos. Y creo que a ti también. Entonces, como que el tenerlos y ya no tenerlos, y aparte tener una cicatriz, era un tema difícil de asimilar. ¿Qué empecé a hacer? A reconocerme. Empecé a decir, esto es lo que hay. Aparte de que tenía el regalo y la fortuna de que mi amiga Anita se había acabado de explantar 15 días antes, entonces las dos nos apoyamos, entonces nos llamábamos como que, marica, ¿cómo vas? ¿Todo mal? Sí, todo mal, las dos llorábamos, como que, pero entonces ella me decía, no, pero mira, yo estoy morada, y yo como que, bueno, yo no tengo moradas, pues nos apoyamos. Entonces yo te voy a decir ahí, es vital uno tener un grupo de contención. O sea, cuando tú estás en un proceso, porque seguramente nos están escuchando muchas mujeres que se pueden identificar conmigo por X o Y enfermedad o por X o Y proceso, de verdad es muy importante tener un grupo De que te apoyo. contenga. O sea, si no es tu pareja, porque claramente muchas no tienen la bendición de contar con un hombre que las afirme, que sea su bastón, como lo decías ahorita. Hay muchas otras personas que están a tu lado que te pueden escuchar sin juzgar, que te pueden escuchar sin quererte solucionar la vida, porque todo el mundo te quiere solucionar la vida. Y uno a veces no quiere que le solucionen la vida, uno simplemente a veces quiere que alguien se siente y se identifique contigo y si no te entiende, como que te diga, acá estoy. Ujú, Pues de ya. acuerdo. Entonces, como que la primera herramienta fue tener pues primero a mi esposo, pero también tenía a esa amiga que estaba pasando por la misma situación. Ujú. Entonces, había empatía. Entonces las dos nos veíamos como que cómo te quedaron, no, pero mira vos, pero no, pero mira yo. Entonces, bueno, eso fue súper chévere. Y ahí empezó como mi primera, ¿qué? Como, pues fue un reto en mi área sexual, fue un reto porque entonces yo ya decía como que, ¿será que si me quito, pues que me lo quite, pues que me quite el brasier o que no, será mejor dejármelo? ¿Cómo fue la primera vez que te pusiste un bra nuevo? ¿Cómo te sentiste? Porque me imagino que cambiaste tallas, ¿sí? O sea, te tocó cambiar la talla. 100%, Claro. o sea, es que yo tenía talla 30, pues copa
D Ujú. y pasé a copa A. O sea, pues era un O cambio sea, te tocó demasiado radical. renovar toda la Todo, ropa interior. ¿Y cómo fue completamente. medirte la primera vez? Mira, yo creo que antes de que me operara, nosotros fuimos a comprar en una tienda varios y como que yo le decía a Tomás, esto fijo me va a gustar, esto fijo me va a servir, porque yo tampoco quería como que llegar y ver una cantidad de cosas grandes y que no me sirvieran. Claro. Sin embargo, cuando tú te explantas, te das cuenta de que ya pues en la copa, pues al menos a mí, en la copa sobraba demasiado. Entonces un brasier ya no me funcionaba. Me funcionaba era como el topcito. Yo Ujú. como que, ay no, o sea, toma. Claro. Pues Hasta sí, hoy, hasta porque es que hoy. uno quiere sentirse también De sexy, o sea, uno no quiere acuerdo. el top de X o Y marca, no, tú quieres un brasier, pues como el Sensual. encaje, Ajá. sí, amiga, pues la chispa. Entonces, al principio fue muy duro, demasiado, tengo que aceptarlo. Al principio yo no quería quitarme la ropa, pues la ropa interior en la parte de arriba, porque yo decía, no le va a gustar a mi esposo, como que yo decía, pues, va a haber como otro man, pues como otro hombre, como que ya no tengo nada. Pero también fue demasiado valioso sus palabras de afirmación. Él ha estado firme en las buenas, en las no tan buenas, y pues eso es, también ha sido el motor mío, en que finalmente él no está conmigo, pues por esto finalmente todas vamos a envejecer. Ujú. El cuerpo se va a desvanecer, no vamos a estar perfectas como estamos hoy, que tenemos 30 y pico de años. Entonces, pues creo que ahí lo chuleé. O sea, ese ha sido como tu reto más grande sexualmente hablando. No, mi reto más grande fue cuando perdí mi pelo. O sea, fue para ti más difícil perder el pelo que explantarte. Sí, porque entonces ahí me costaba demasiado cuando teníamos relaciones, por ejemplo, y ya había algún espejo al lado y yo me veía sin pelo, ahí mismo como que me desconectaba. Pues ya me iba a que no tengo pelo y me enfrascaba ahí. Ujú. Es más, mucho tiempo usé solo faldas y vestidos porque no me sentía cómoda de pantalón, porque pensaba que si me ponía pantalón me iba a ver como un hombre. Entonces, también fue Claro. volver a resignificar lo que era la feminidad, pues que simplemente el solo hecho de yo hablar, ya pues es demasiado femenina mi voz, o sea, nunca voy a parecer un hombre así no tenga pelo, pero creo que ahí sí fue el reto más grande. Cuando perdí mi pelo, mi inseguridad, que quizás en algún momento la pude transmitir, no sé, dilo tú. Yo siento que nosotros los hombres, cuando hay una mujer segura en la cama, pues en el momento de la intimidad, todo lo otro es superficial, ¿cierto? Que si tiene senos, que si tiene nalga, que si tiene lo que sea, pero una mujer cuando está segura, Ujú. cuando está tranquila, cuando fluye, pues, es que fluye, es que eso pasa. Yo la Eli, verdad, pues la he disfrutado en la medida que ella también me ha permitido. O sea, en claro. esos momentos de pronto yo no me he dado mucho de cuenta, pero yo siempre le digo, me encanta es cuando los dos podemos llegar a ese punto máximo de soltura, de Ujú. disfrute, donde no estamos pensando en nada más y que ella se relaja y, y lo disfrutamos. Entonces, yo pienso es eso. No, no depende del pelo, ni de los senos, ni de nada más. Hay una pregunta que yo hago siempre para cerrar el podcast, pero te la voy a decir ya. Y es que a todos los invitados les pregunto qué es lo que hace una mujer inolvidable sexualmente hablando. Y el 99% de las personas, hay hombres y hay mujeres, dicen que su actitud. Nunca nadie dice que los senos, o que la nalga, O que el pelo. o que el pelo. Nadie, nunca nadie dice, mira, a una mujer la hace inolvidable en la cama que mueva su pelo, cero. Cero. Porque es que realmente la sensualidad es algo que se lleva por dentro, o sea, no es algo que se siente, es algo que se vive, no es como tú te ves. Porque conocemos mujeres de todo tipo, de todas las tallas, de todo, no, razas, de todo. Y finalmente lo que uno logra a través de este cuerpo físico es una conexión que va más allá de cómo te ves. Es más tu actitud, es más cómo te sientes contigo misma. Es más reconstruir esa mirada que al principio tal vez juzga o no se cree suficiente o cree que algo hace falta, pero al final es lo que tú construyes por dentro. Así es, no, yo creo que eso Qué fue un tan teso. camino. Eso es muy teso, de Sí, acuerdo. Eso O es sea, un camino muy teso. yo pienso que nosotros los hombres pues somos como los caballos que tienen las cositas a los lados y no pueden ver para el lado, sino que estamos ahí conectados, pues porque, no sé, siento que yo soy así, ¿cierto? Es muy de Y qué instinto. tan teso que una mujer esté peleando con su propio cuerpo para poder disfrutar al hombre que tiene al lado. O sea, nosotros estamos disfrutando de la mujer, pero qué pesar que la mujer está con su cerebro a veces desconectándose para poder estar
al 100%. Ay, Tomás, es que historias, mira, es que todo parte de algo y es que como mujeres en nuestra sociedad nos enseñaron que el sexo era para complacer al hombre. Entonces, si Sí. partimos de esa base, también implica que estemos buscando la manera de ser suficientes para poder complacerlo, ¿cierto? Y eso viene arraigado a muchas cosas y muchas falsas creencias, pero entre esas viene pues, como muy alineado con el físico. Y lo que yo siento es que me podría equivocar, pero para la mayoría de las mujeres cuando van a un encuentro sexual están más preocupadas por cómo se ven que por disfrutar. Entonces, en muchas ocasiones dejan de hacer tal vez posiciones en donde saben que les funciona mejor porque se ve la barriguita, porque se ve la cicatriz de la cesárea, porque los senos no están chiquitos, grandes, porque aquí te falta. Mientras que el hombre, digamos que en eso tienen mucha practicidad y es algo que les deberíamos de aprender y es que meditan activamente en el sexo. O sea, yo ahí no estoy pensando en cómo estoy, si el pectoral, si es que se me marcaron aquí, si como Si es voy que me de rebota bíceps. el gordito. Si es que me ¿qué rebota el no? gordito, no, el hombre está relajado, o sea, el hombre está meditando activamente y está perdiendo la noción del tiempo ahí disfrutando. Eso nos cuesta demasiado Y a nos damos nosotras. demasiado duro, pues porque También. después de que nació Constantino, entonces también llegaron otros complejos, de que ya mi piel no se pega, entonces tú misma lo has dicho, entonces no sé, cuando yo estoy encima, entonces como que yo siento que me cuelga la piel, pero él nunca está viendo eso, y así sucesivamente. Entonces, esto ha sido un proceso, como te digo, de aceptación. Claro. Que creo que hoy ya la tarea está súper ganada. Si me hubieras hecho esta pregunta hace unos meses, yo hubiera dicho como que, pues no, voy en el proceso. Claro, y es un proceso que nunca acaba, Eli, también porque con los años llegan retos diferentes Así es. y cada día vamos enfrentando situaciones que hacen que haya una muerte y después resurja una vida. O sea, yo creo que morimos cada vez que necesitamos dejar una versión atrás y darle el sí a reconocernos cómo estamos hoy, a pesar de todo lo que hayamos pasado, pero entender que lo que pesa es otra cosa. Es que el cuerpo finalmente es un vehículo por el cual experimentamos placer, pero lo que importa no es el cuerpo, Así va es. más allá. ¿Cómo hacen ustedes como pareja para cultivar la sexualidad? Ahora que tenemos a Constantino, Ha cambiado mucho. no es tan fácil. No es Sí. tan fácil, pero nos dimos cuenta que hay que ser intencional. Porque es que cuando uno no tiene hijos, Todo eso fluye, fluye, pues hay muchos momentos donde se pueden dar. se proporciona. Sí, entonces yo siento que hoy, la verdad, a veces es de ponerle intención. Este fin de semana, por ejemplo, nuestro hijo está con mi suegra, entonces, bueno, aprovechamos también el tiempo. O a veces es, bueno, la siesta, o a veces, bueno, pongámosle pues un momentico televisión y Sí, nos vamos. y nos pegamos la encerradita, ¿sí me entendés? Sí. Es de ser intencional. Sabemos que es algo muy importante, es algo que cultivamos, ¿cierto? Es algo que buscamos, es algo que los dos, por ejemplo, uno no siempre está al 100%, mi esposa no está siempre al 100%, pero sabemos que cuando nos entregamos en amor para el otro. Y yo creo que al final eso es lo que hace que prospere esa relación sexual y que sea rica y que termine y que nos sentimos bien y que eso nos llena de energía para seguir con muchas otras cosas. Entonces, yo creo que es así. Hay otra cosa que hacemos y es que a veces nos levantamos y como que Tomás me dice o yo le digo como, ay, ¿tú quieres ser mi novio hoy? Eso es como un mensaje subliminal. Pues Sí. porque como que el novio siempre está dispuesto, todo sí, todo ya, en cualquier momento, actitud 10. Modo Me conquista, modo gusta. conquista. Me gustan mucho las dos cosas que dijeron. Una, sexo intencional. Total. Porque mira, yo creo que de las falsas creencias que más limitan la sexualidad en pareja es que el sexo tiene que darse de manera espontánea. Eso no No, funciona. Ni cero. siquiera en las relaciones en donde no hay hijos. Porque mi esposo y yo llevamos 4 años largos juntos y no tenemos hijos, pero tenemos demasiado trabajo, demasiado estrés. O sea, si nosotros Claro. no tuviéramos la intención de tener sexo, probablemente no lo tendríamos, porque No. siempre estaríamos más cansados, siempre tendríamos algo que hacer. Entonces, en las relaciones, el sexo intencional es fundamental. ¿Sabes qué pasa con ese intencional? Que estamos en esos momentos de estrés, de ansiedad, pero los dos decimos, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos para que se empiece a prender esa chispa? Entonces empieza ese juego. Entonces, por ejemplo, no prendamos una velita, Sí. ponemos una musiquita Yo de siempre le fondo, pido un masaje. Ay, Yo, sí, ay, gordo, me buenísimo. haces un masajito. Entonces él va, coge el aceite, me hace el masajito. Y ahí como que yo ya me voy Entonces, activando. Tomás, tienes que aprender el masaje erótico. Ay, tengo amor. que aprenderlo, sí. O sea, cuando terminemos este podcast les doy el acceso al curso, de verdad que es una de las herramientas que yo siento más ayuda a conectar en esos momentos donde hay mucho cortisol, mucho Ajá. estrés, porque al final con las manos uno realmente puede bajar toda esa tensión que hay en el Claro. cuerpo. Entonces De una. nosotros somos intencionales en qué, bueno,
Cuando nos levantamos muchas veces nos decimos, hoy vamos a ser novios. Me encanta sí, eso. novios. O sea, esposo, prepárate porque Sí. quiero que seas novio esta semana. Total. Segundo. No, novio, modo Sí, novio. modo novio, eso cambia. Me La encantó. película cambia Total, demasiado. o Pues sea. porque es que el novio es muy diferente al esposo. El novio es a todos, sí. El novio a todos, Donde sí. sea, Y no, y la el- novia también, la todos no- sí, obvio. Claro. Lo voy a seguir aplicando de ahora en adelante en mis Sí. relaciones con mi esposo. Hoy modo novio, Sí. literal y modo Sí. novia, me Sí. gusta. Y a veces el sexo empieza desde por la mañana. O sea, así Total. termine por la noche, desde por la mañana yo estoy conquistando a mi esposa. De acuerdo. Con un desayuno, con Mm. una palabra, de pronto si me voy entonces un mensajito. Entonces yo ya sé que hay una frase que me gusta mucho que dice, para yo poder conquistar su cuerpo, primero tengo que conquistar su alma. Ujú. Entonces nosotros los hombres siempre vamos es muy derecho al hecho, ¿cierto? Ujú. Y es lo que buscamos, pero yo sé que para una mujer poderse entregar al 100% y disfrutar, necesita también como esa chispita, como esa coquetería, De como acuerdo. ese detalle antes de, y es algo que también aplico. La música también Ay, me funciona fascina, demasiado. O me sea, fascina. pues como que ser intencional también tiene que ver con los detalles, lo que dice Tomás, la música, nosotros somos muy de eso, la vela, la luz tenue, hacemos una cena romántica, entonces ponemos la mesa linda, pues como que el momento es especial, no como que, ay, venga, pues hágale, no, o sea, nosotros intentamos ritualizar todos los momentos, porque finalmente el hoy es lo único que tenemos, Ujú. ya, no tenemos nada más, Así es. entonces, sí, ¿qué más dirías tú? ¿Qué No. música ponen? Bueno, tenemos una playlist. Nosotros buscamos muchas en Spotify, Ujú. pero Pero Sí. como qué tipo de música, a ver si les Como, gusta por alguna. ejemplo, nos gusta música suave, tipo jazz, Ok. chill out también. sí, lounge. Lounge. Ujú. Bueno, voy a hacer una playlist del sexo. Chill out. Sí. Porque tengo una que es como slow sex, pero es más Ajá. como o sea, es como canciones demasiado sensuales, Ajá. como muy lentas, pero no es jazz. Ajá. Pero el jazz es muy No, el sensual. jazz es súper El romántico, jazz, el amiga. jazz tiene lo suyo. Sí, porque Sí, además total. es muy lento, o sea, algunas pueden ser muy rápidas, pero es muy lento, entonces Sí, voy a Sí, pensar en sí. una playlist del Ayuda sexo con el de mood. jazz. sí. Les voy a mostrar 3 opciones de la colección Listo. de placeres, de Leonisa y Ceres. Se las voy a mostrar cada una y, Listo. y ya al final les voy a decir que escojan a la vez cuál les parece mejor, a ver si están Listo. alineados o no. Ok. Bueno, primera. Este color que yo, la verdad a mí me cuesta el tema con los colores, pero yo sabía que necesitaba un color que me sacara como de la zona de confort. Y este es como un cereza, como un vino. ¿No? Eli, ¿tú qué sabes? A las blancas se nos ve súper bien. O sea, Bueno. ese color súper asertivo. Pues te digo que cuando me tomaron las fotos con esta ropa interior, este no es como ganador. La verdad es que las fotos más lindas fueron con este color y yo decía, pero ni siquiera es mi preferido, pero Pero ya no lo estás vendiendo. claro. Sí. Y además que Ya. es un color como para salir de la rutina, me fascina, pues Sí. como algo distinto. Sí, Este es sí. como contraste. Wow. Ujú. Wow, o sea, este de verdad es, y además que es como para el día, es esa ropa interior que tú te pones desde por la mañana. Sí. Cuando el juego previo empieza en la mañana, uno sabe que por la noche el sexo va a estar increíble, porque Sí. puedes cuidar ciertos detalles. Entonces Ajá. está el desayuno rico, está, no sé, una nota y está la lencería que escoges desde por la mañana. Y este que es más como tipo bustier, que es Ujú. negro, pues que para mí el negro es como el color de la sensualidad, Sí. que por detrás la espalda es hermosa también. Está espectacular. Es El lindo. negro es el color de la sensualidad. Ay, para mí sí. No Para ti sabía. Pues yo solamente digo que el negro es el color que mejor le queda a mi esposa. no. Ok. En Bueno. todo. A mí también, o sea, para mí el negro es mi color. Sí. Es el color, pues que no se note, ¿cierto? Sí, Es mi color seguro. A veces me cuesta arriesgarme. sí. A la cuenta de 3 escogen, lo dicen por color. Pues porque hay negro, hay vino. Cereza, rosa o negro. Yo Listo. ya sé cuál vas a decir tú, pero yo tengo súper claro el mío. Bueno, a ver pues. 1, 2, 3. Cereza. Rosa. Yo Yo sabía. sabía también. Entonces, Yo sabía. ¿cuál vamos a escoger? Además que Oh my God. les voy a decir, con esos dos hay un accesorio que es divino, que es un choker como con tipo correa, como arnés, muy delicado, hermoso, y hay para los dos, para el No, cereza no. y para el Definitivamente el nos rosa. vamos por el cereza porque yo le doy gusto a mi esposo. Bueno, Bueno, entonces gracias. te llegará a Ese tu va. casa, te llegará Además a tu que el casa. color está precioso. Es el rojo que yo utilizaría. Otro rojo, la verdad, me costaría. Sí. Por eso escogimos como un cereza que no fuera tan explícito. Sí. Me encantó tenerlos acá y para cerrar quisiera como un mensaje de parte de los dos con la perspectiva de cada uno.
si hoy una mujer está pasando por una situación similar en la que tiene que desapegarse de ciertas cosas en su vida, no necesariamente físicamente, pero tal vez también, ¿cuál es el mensaje que podrían darle a esas mujeres? No está fácil, porque es que la guerra de la mujer es con su propia mente. No, la del Porque hombre yo lo, también. La no, guerra del ser bueno, humano es con sí, la mente. pero yo Ujú. lo pienso, digamos, en los momentos de mi esposa, cuando tuvo que pasar pues por lo de la alopecia, por la explantación, yo siempre la veía hermosa. Y yo le decía, amor, estás divina, me gusta cómo te ves. Y aún así, a veces es como si de pronto no se lo creyera, ¿cierto? Se lo tiene que decir ella misma y creérselo ella misma. Entonces, creo que sirven las palabras de afirmación, pero hace falta también como una decisión interior o no sé. ¿Qué puedes decir tú? Yo creo que el primer paso es la rendición. Cuando necesitamos despojarnos, nos tenemos que rendir. Y a veces estamos tan apegados a aquello que necesitamos despojarnos o necesitamos soltar y no somos capaces. Entonces, primero es rendirnos, decir, o esto no me aporta, o esto no me hace bien, o esto de verdad ya no lo necesito. Y cuando tú te rindes y en humildad empiezas a entender que si sueltas van a llegar cosas nuevas, que si sueltas lo único que vas a hacer es que, o sea, la vida, Dios, el universo, como cualquier persona lo quiera llamar, van a llegar cosas diferentes. O sea, a veces estamos demasiado aferrados a que tiene que ser por este camino y cuando simplemente soltamos, nos damos cuenta de que vienen muchas más bendiciones o vienen muchas más cosas positivas a la vida. Entonces yo creo que el primer paso es la rendición. Y creo que el segundo es entender que, como dice el adicto, solo por hoy, porque es lo que yo les decía ahorita, esto es lo único que tenemos. Entonces a veces estamos demasiado ansiosos y no queremos entregar y soltar pensando en el mañana y es que no sabemos si el mañana va a llegar. Lo único que tenemos es este momento. De acuerdo. Entonces yo creería que lo más importante es eso, que se aferren a un ser superior, al que sea. Definitivamente solos no podemos. Y buscar un grupo de contención. O sea, para mí eso es vital. Tener una persona a tu lado que te apoye, que te escuche, que te ayude a salir adelante, que te dé un consejo, eso es muy valioso. Yo siento que es como tener un voto de confianza con la vida y saber que También, todo lo que está pasando va a pasar y que completamente. cuando pasa llegamos más fortalecidos y que siempre en la mente tú tienes dos opciones, o lo miras todo por el lado negativo y te rindes pero de una mala manera, o lo miras por el lado positivo y te rindes pero para renacer. Total. Y en la vida realmente uno puede renacer las veces que uno quiera. Sí, Creo que en mi vida he renacido demasiadas veces, pero en la que yo podría decir como me rendí al universo y entendí que tenía que tomar una decisión fuerte, pero que iba en pro de mi felicidad y de todo, fue cuando tomé la decisión de divorciarme. Si yo no hubiera sido fiel a mí misma en ese momento y no hubiera muerto en ese momento esa versión, tal vez hoy no estaría viviendo la vida que vivo. Así es. Entonces, ser fiel a uno mismo, tener un voto de confianza con la vida y saber que todo está pasando como debe de pasar y que van a llegar momentos mejores, yo creo que es como la esperanza y la fe que uno debe tener siempre. así es. Me encantó tenerlos. Ay, igual a Gracias. nosotros Me estar acá. encantó. Qué nota privilegio. conocer esas dos versiones. Sí. Gracias por este espacio. Les mandaremos el cereza. Entonces, Por supuesto. Bueno. nos vemos en otro episodio. Chao.